Para la explicación del código vamos a empezar eh, explicando la clase arista. Acá es donde creamos una arista en el grafo que tiene pues como varios valores como origen, destino y peso. Eso es lo que conforma la arista. Ahora declaramos una clase Bellman-Ford. En esta va a haber unas variables enteras que son el número de vértices en el grafo y el número de aristas en el grafo. También creamos una lista de aristas o una lista para las aristas llamada aristas que va a contener las aristas del grafo. Ya seguimos definiendo el constructor de Bellman-Ford. Acá inicializamos las variables de vértice y arista, que son las E. También hacemos un array list en la lista aristas. Ya después seguimos con el método agregar arista. Ese método sirve pues para agregar una arista al grafo, tomando su origen, su vértice de destino y el peso que va a tener la arista. Después creamos como el objeto arista con aristas.add y lo agregamos a la lista aristas. Lo que sigue es el método ejecutar Bellman-Ford. Este empieza declarando un arreglo llamado dist que tiene un tamaño igual al número de vértices del grafo, que es la v. Este arreglo lo que hace es como almacenar las distancias más cortas desde el vértice fuente, desde el vértice donde empezamos, que es el origen. Eh, y esas distancias son entre el vértice fuente y los otros vértices. Em, ya después seguimos con arrays.fill, que es para inicializar todos los métodos del arreglo. Y lo hacemos con integer.maxValue, que representa el infinito. Esto hace pues como que todos los vértices estén a una distancia infinita. Entonces es como decir que no hay como caminos conocidos desde el origen hasta los otros vértices. Entonces el primer for pues es un ciclo que se va a ejecutar v-1 veces. Es decir, desde, desde 1, que es i igual a 1, hasta el vértice -1 veces. Eh, Esto lo tenemos que hacer como para garantizar que todas las distancias mínimas se hayan calculado correctamente. Se debe a que en el peor de los casos, un camino más corto podría acabar todos los vértices. Y entonces para asegurar que podamos encontrar ese camino, necesitamos hacer el vértice -1 relajaciones. El segundo for es un bucle que itera todas las aristas del grafo mediante un objeto de la clase arista, que son pues, la clase que contiene los atributos de origen, destino y peso. La idea de este bucle es que pues, es relajar como cada arista para reducir las distancias conocidas entre cada uno de los vértices. Y lo siguiente es la condición if. La condición verifica que una distancia u no sea igual a infinita, que es el integer.maxValue. Si es infinita es porque no hay un camino conocido desde el vértice de fuente hacia u, por lo que no tiene sentido actualizar como la distancia del vértice a través de u. Y la segunda condición es que si la distancia para llegar al vértice v pasando por u eh, es menor a la distancia conocida para llegar a V por dist V, entonces encontramos un camino más corto. Y si esto es verdadero, podemos actualizar la distancia mínima conocida para el vértice V. Y por último, hay un método que se llama imprimir solución, que es para imprimir las distancias mínimas desde el vértice fuente a los otros vértices y imprimir si hay un error, se imprime como infinito. Y también está el método main, que es donde creamos el grafo. Acá lo podemos personalizar, pero antes de ejecutar el programa. Y también creamos los vértices y las aristas.